Liturgia para hoy sábado, 30 de abril, San Pío V, Papa. San José Benito Cotolengo. Nació en Bra, Italia. Fundador de la pequeña Casa de la Divina Providencia, centro de acogida para personas con discapacidad mental o física. Se distinguió por su confianza absoluta y total en la Divina Providencia, es decir, en el cuidado amoroso que la bondad de Dios tiene para nosotros. Su frase favorita era: busquen primero el reino de Dios y su santidad, y todo lo demás les llegará por añadidura. Antífona. Nos redimiste, Señor, con tu sangre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Oremos. Oh Dios, autor de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha las voces de quienes te suplican, y a quienes redimiste por la efusión de la sangre de tu Hijo, concédeles vivir para ti, y que puedan gozar en ti de la inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. El Señor cuida de aquellos que le temen. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que le temen. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que le temen. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado Cristo el Señor, que creó el mundo y que ha salvado a los hombres por su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu iglesia,
para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Oración después de la comunión. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas a vivir en comunión eclesial con los hermanos y los pastores, y nos invitas a aportar calor fraterno a la convivencia y nuestra colaboración al servicio común del Evangelio. Gracias por tu elección y perdona nuestros fallos. Queremos responder generosamente a tu llamada sirviendo a los hermanos, especialmente a los más pobres. Amén. Lectura. Primeras tensiones en la comunidad. La imagen ideal que de la primera comunidad cristiana de Jerusalén nos trazaba el autor de los Hechos de los Apóstoles, martes de esta semana, presenta hoy su primera crisis, como se deduce de la primera lectura. En los sumarios sobre la vida comunitaria que preceden al episodio de hoy, se dice que los creyentes vivían todos unidos y pensaban y sentían lo mismo. Lo tenían todo en común y ninguno pasaba necesidad. Descripción idealizada que es el mejor reto a la utopía cristiana del amor fraterno, solamente posible gracias a la fuerza del Espíritu de Jesús resucitado. Sin embargo, hoy se nos habla de un problema que ensombrece tanta bonanza y viene a poner el contrapunto del realismo. Es el caso que los cristianos de la comunidad de Jerusalén, aun siendo todos judíos de raza, eran diferentes en lengua y cultura. Unos eran judíos palestinos que hablaban hebreo y arameo, y otros eran judíos provenientes de la diáspora que hablaban griego, la lengua común del Imperio Romano en Oriente Medio. Pues bien, estos últimos expresan en voz alta una queja. Sus viudas son discriminadas al no ser atendidas debidamente en el suministro diario a los pobres. Entonces los apóstoles proponen a la comunidad, con agrado de esta, que elija a 7 varones ejemplares para que se hagan cargo de la administración, quedando así ellos libertados para la oración y el servicio de la palabra. Los 7 elegidos tienen nombre griego. Presentados a los 12, estos les imponen las manos orando. Surgió así un nuevo ministerio eclesial, que más tarde se identificó con el diaconado. Si bien los diáconos no se limitaron a la administración, pues Esteban y Felipe aparecen ocupados también en la evangelización. Para meditar. Corresponsabilidad eclesial. Las lecciones actuales de este episodio son múltiples. Sí, por una parte, es la comunidad quien democráticamente elige y propone los candidatos, algo que se perdió en los siglos siguientes. Son los apóstoles quienes les imponen las manos, asociándolos a su ministerio pastoral. Tal gesto es el signo del elemento institucional del servicio en la Iglesia, es decir, del carisma vertical o gracia del Espíritu Santo, como recuerda San Pablo a su discípulo Timoteo. Por otra parte, este pasaje nos descubre también un incipiente proceso de organización eclesial y un reparto de responsabilidades comunitarias, fruto de un movimiento inicial de descentralización y de colegialidad. Se apuntan además las 3 acciones pastorales básicas que construyen la comunidad desde dentro y potencian su misión hacia afuera: palabra, sacramentos y caridad. En este último servicio, desde los comienzos gozan de una atención preferencial los pobres, representados aquí en las viudas,
Finalmente, queda patente, una vez más, que en la comunidad eclesial, la autoridad es servicio a los hermanos. Hacia esto mismo apuntaba Jesús en la escena de la multiplicación de los panes, que veíamos ayer, cuando entregaba a sus discípulos los panes multiplicados para que se los sirvieran a la gente hambrienta. Después de la multiplicación, los discípulos se embarcan hacia Cafarnaún, mientras Jesús seguía solo en el monte, orando, hasta que a medianoche se reúne con ellos, caminando sobre las olas del mar de Galilea. En el pueblo de Dios, que es la Iglesia, como alternativa auténtica a un modelo jerárquico y clerical de iglesia que privó desde los primeros siglos de la Edad Media, la teología eclesial actual de la primacía al pueblo fiel, como reconoció la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, que es entendida como pueblo de Dios, Lumen Gentium II, la ciudadanía cristiana es la dignidad básica que iguala fundamentalmente a todos los miembros del pueblo de Dios, que por el bautismo y demás sacramentos participan en la misión profética, sacerdotal y pastoral de Cristo. Esta visión horizontal gira en torno a la comunión eclesial y, como vemos en la primera lectura, conduce a algunas aplicaciones concretas. Por ejemplo, descentralización de servicios, colegialidad a todos los niveles y base laical para que la Iglesia y su misión alcancen plenamente su madurez y objetivos apostólicos. Reflexionemos. ¿La resurrección de Cristo ha afectado positivamente nuestra visión del mundo o aún no encontramos signos de vida y esperanza en nuestro entorno? Oremos. Concédenos, Señor, asumir nuestras propias responsabilidades en la edificación interna de la comunidad cristiana y en la difusión de tu reino entre los hombres, bajo el impulso del Espíritu de Cristo resucitado. Amén.